Saludos, tengan todos ustedes. Habla Anonymous. En esta oportunidad me he querido tomar y he querido hackear a este profesor, muy buen profesor por lo demás, y se me ocurrió hacer esta clase para todos ustedes. Así que presten mucha atención, o si no, serán hackeados. Comencemos. Voy a compartir la pantalla de este computador. Bien, iniciamos. Espero que estén todos muy bien. Comenzamos. Bueno, la clase anterior que habían tenido, ustedes estaban hablando sobre las monarquías nacionales. Dentro de eso, habían establecido de que era un proceso de centralización de los reinos bajo un carácter de dinastía. Eso quiere decir que hay una línea sanguínea que es consecutiva. A medida que va muriendo un rey, lo sucede inmediatamente su hijo. Habían unos factores que posibilitaban la formación de estas dinastías y de estas monarquías nacionales, y alguno de estos factores era la centralización del poder en el rey. ¿Qué quiere decir eso? Que el rey es el que ostenta todo el poder en forma absoluta y no hay ninguna discusión respecto a ello. Eh, Otro de los factores que propiciaron esto fue la burguesía administrativa, que eran funcionarios de servicio público, por así decirlo, que se encargaban de administrar el país a partir de normativas y leyes. También hubo un sistema económico centralizado. ¿Y quiere decir eso? Que toda la riqueza del país llegaba hacia el rey y el rey se encargaba de distribuir esa riqueza, ¿ya? Y todas las regiones y todos los más pequeños espacios del reino, todos tenían que aportar con algo, ya sea con cultivos, animales, impuestos, y toda esa riqueza llegaba hacia y dónde estaba el rey, y era el rey quien definitivamente después hacía las reparticiones necesarias. Y en esa situación muchas veces no eran muy justas. Tenemos a la iglesia y la conformación de la iglesia como un motor neutral de poder juntar a través de la iglesia, dominaba a la gente. Y el concepto que siempre estaba en todos estos reinos, una necesidad constante, era de expandirse, con la intención de poder lograr una mayor cantidad de espacio y de territorio para poder sustentar su reino. Entonces, en definitiva, también teníamos una estructura social donde teníamos al rey por sobre todas las cosas, al clero y la nobleza, y por último al tercer estado. ¿Quién componía el tercer estado? La burguesía y los campesinos, ¿ya? Y cada uno de ellos era representado en esta forma o en esta estructura social. Eso era lo que vimos la semana pasada en clases, lo que vieron con el profesor. Ahora veremos esta nueva clase hoy conmigo. Ese objetivo de la clase del día de hoy es explicar factores que permitieron el surgimiento de las monarquías nacionales en la edad moderna. Según mi hackeo, dice que este objetivo es el mismo objetivo de la semana pasada, así que repetimos el mismo objetivo. Y empezamos a analizar esto. Monarquía. El poder real es absoluto y de origen divino. El rey recibió el apoyo de la burguesía, pues un monarca poderoso significaba uniformar leyes e impuestos. El rey crea una corte, un ceremonial, manda construir palacios magníficos. Su poder se basó en la burocracia, en el de empleados públicos
y en un ejercicio, o un ejército, perdón, en un ejército de mercenarios. ¿Qué quiere decir los mercenarios? Que él pagaba por un ejército para que este ejército finalmente hiciera lo que él determinara sin hacer ningún cuestionamiento respecto a eso. Pagaban estos gastos con los impuestos cobrados a las clases no privilegiadas, que era el tercer estado. Con los estados nacionales surge una nueva relación internacional, el concierto de las naciones o el equilibrio de las fuerzas. No se acepta más el liderazgo de un país o de un monarca. Nace la diplomacia y su primera orientación fue el espionaje, aceptado y tolerado y también compartido por todos. La política se seculariza y no está unida a normas morales. El Estado, el monarca justifican su proceder en la llamada razón del Estado. O sea, el rey va a hacer cualquier cosa porque esa es la razón del Estado. Él es el Estado, no es el pueblo, es él. ¿Ya? Especie de principio superior, anterior a los mandatos y a la moralidad. O sea, la razón del Estado está por sobre la ley y por sobre la religión. El hacer poderosa al rey y al país fue la fuerza motivadora para los descubrimientos geográficos y la colonización. Recuerden de que eh, uno de los factores era la expansión. Por ende, colonizar es parte de este proceso expansivo. Con los tiempos modernos se inició una historia verdaderamente mundial. El absolutismo monárquico, o sea, el rey por sobre todas las cosas, centralizó su poder político y unificó administrativa y económicamente al país. Teniendo todo esto claro y juntando la clase anterior con esta clase, la actividad que nos compete hacer es la siguiente. En la actividad de hoy corresponde de que analicemos fuentes históricas relacionadas con la materia recién vista. Para ello, debes leer atentamente las fuentes históricas, anotarlas en tu cuaderno de asignatura, las preguntas y las respuestas correspondientes a ellas. ¿Ya? Aquí te dejo las fuentes, el nacimiento del Estado moderno, perdón, y las características del absolutismo. Luego de que leas estas fuentes con detención, tienes que contestar y hacer lo siguiente. Primero, las preguntas dice, ¿cuándo surgieron las monarquías con gobiernos de tipo absolutista? Claramente esa respuesta la vas a encontrar en los documentos que te entregué. ¿En qué contexto político se consolidaron? También esta respuesta está en los documentos que te acabo de entregar. ¿Cuáles fueron las características de las monarquías con gobiernos de tipo absolutista? También vuelvo a repetir, todas estas preguntas, las respuestas de estas preguntas están en los documentos que te acabo de entregar, por ende, tienes que leerlos con atención. Y por último, tienes que realizar un cuadro comparativo, aquí te estoy dando un ejemplo de cómo hacerlo, entre, perdón, lo que todos los, dice, entre los estados modernos y las monarquías con gobiernos de tipo absolutista. O sea, tengo que hacer un estado comparativo entre un estado moderno y una monarquía de gobierno absolutista, viendo lo que está relacionado y lo que hace las diferencias. Perdón. Por último, las últimas tres preguntas dicen, ¿en qué consiste una monarquía absoluta? La número 6, ¿a quién rendía cuenta el rey sobre sus actos? Ojo con esa pregunta. Y número 7, ¿por qué crees que hoy las monarquías no cuentan con la importancia o el peso político que tuvieron en el pasado? Ok, voy a dejar de compartir la pantalla. Bien. Oh, ahí estamos, nuevamente. Anónimo. Entonces, a partir de la información que ya tú tienes, tienes que analizar, simplemente leerlo con detención y analizar los elementos que acabamos de ver. Así que un abrazo a la distancia, pórtate bien y si no haces la tarea, ya sabes que te voy a hackear. Así que cuento con ello.
mándale la tarea a tu profesor al WhatsApp que corresponde. Si no, serás hackeado por... Suerte, que estén bien. Nos vemos pronto en cualquier otra situación. No lo olviden, yo lo veo todo. Pórtense bien, chao.